acompañan en su Biblia a Mateo capítulo 5, y vamos a comenzar en versículo 1. La palabra del Señor nos dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, sin el cual no podríamos comprender aquellas cosas que nos han sido dadas por el Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual las entiende gracias al Espíritu Santo que obra en nosotros. Señor, yo me declaro incompetente para poder mostrar las riquezas y la profundidad que hay en estas palabras. Pero yo te pido la intervención de tu Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo para poder comunicar fielmente, claramente, lo que tú nos enseñas en este pasaje, que podamos ver tu grandeza, tu gloria, que podamos ser impactados por ti, Señor, en el estudio que hoy vamos a comenzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar una serie acerca del Sermón del Monte, que se encuentra en capítulos 5, 6, 7 de este Evangelio de Mateo. Poniendo un poco el contexto, se cree que el Evangelio de Mateo se escribió antes de la destrucción del templo. La destrucción del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces se cree que fue escrito alrededor de los años 58 al 69 después de Cristo. Y cada uno de los 4 evangelios tiene un propósito. Y el propósito del Evangelio, según Mateo, es presentarnos a Jesucristo como el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Es que nosotros podamos admirar a Jesús como el Mesías Rey que Dios prometió en el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis. Y esta es la razón, se cree que este libro fue escrito para judíos en primer lugar, originalmente para judíos, y esa es la razón por la cual nosotros vemos que el Evangelio de Mateo es el que más citas, más referencias tiene al Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio de Mateo tiene 55 citas directas del Antiguo Testamento, cuando los otros 3 evangelios juntos tienen 65 citas al Antiguo Testamento. Entonces, uno solo tiene más o menos casi lo que 3 juntos tienen haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y es así porque como yo decía, este evangelio fue escrito en primer lugar para judíos, porque ellos entendían perfectamente bien, estando familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, ellos entendían perfectamente que Dios prometió en el Antiguo Testamento levantar al rey Mesías de la descendencia del rey David. Y es por eso que Mateo comienza en capítulo 1, si tú vas allí, comienza hablándonos de una genealogía. Él comienza con una genealogía, diciéndonos: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Me le bajas un poquito para que no vayas a hablar. Hijo de David, hijo de Abraham. Estaban bien familiarizados con la promesa que Dios le hizo al rey David
en el segundo libro de Samuel. Allí en el segundo libro de Samuel, en capítulo 7, en versículos 12 y 13, el Señor le dijo, le dijo a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Sabemos que el hijo del rey David fue Salomón, y él reinó como Salomón, pero él no pudo cumplir esta promesa porque su reino no duró para siempre. Así que entonces los judíos tenían esta expectación que se da a través de las promesas del Antiguo Testamento de ese rey que vendría, que Dios levantaría de la descendencia de David, pero el cual reinaría para siempre. Y esa promesa que Dios le hizo al rey David ocurrió 1000 años antes de que llegara Jesucristo. Eso quiere decir que 1000 años después de esa promesa, Dios la cumplió, enviando a Jesucristo. Y es por eso que Mateo comienza diciéndonos y demostrándonos a través del primer capítulo, por 15 versículos o 16 versículos, él comienza señalando y demostrando que Jesús es descendiente del rey David. Él es descendiente del rey David. Él es el cumplimiento de la promesa. Después, cuando Jesús crece, en capítulo 4, versículo 17, nos encontramos a Jesús iniciando su ministerio. Y él comenzó su ministerio, dice ahí en 4:17, él comenzó su ministerio anunciando, comenzando a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que el reino de los cielos se había acercado? Se había acercado porque el Rey de los cielos, Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahora entre nosotros. El reino se había acercado porque el Rey había venido, había tomado forma de hombre para habitar entre su pueblo. Mateo incluye entonces 5 discursos. 5 discursos a lo largo de este evangelio, 5 discursos de Jesucristo. El primero de ellos fue precisamente el Sermón del Monte, en capítulos 5 al 7. Y el tema central de este Sermón del Monte es el reino de Dios. El reino de Dios y la manera en que viven aquellos que han entrado en el reino de Dios. Aquellos que forman parte del reino de Dios. Pero ¿cómo sabes que ya has entrado en el reino de Dios? ¿Cómo sabes que ya has entrado en el reino de Dios? ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos si hemos entrado o no en el reino de Dios? Jesús mismo nos habla acerca de la urgencia, de la importancia que tiene el que tú puedas contestar si has entrado o no has entrado ya en el reino de Dios. Porque casi al final del Sermón del Monte, en capítulo 7, en versículo 21, el Señor dijo claramente estas palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, escucha, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántas personas pensarían que aquellos que dicen estas señales no pertenecerían al reino de Dios? Y sin embargo, escucha lo que Jesús dice enseguida. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad.
La pregunta que debe surgir en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón es, ¿cuáles son entonces las señales de aquellos que han entrado en su reino? ¿Cuántos de ustedes pensarían que si profetizas, o si echas fuera demonio, o si hiciste milagros, no perteneces al reino de Dios? Pero Jesús dijo, en aquel día muchos se van a acercar de esa manera, diciendo, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto. Y sin embargo escucharán, jamás los conocí. Eso nos muestra entonces la importancia, la seriedad de que nosotros tengamos bien definido si ya hemos entrado en el reino de Dios o si aún no hemos entrado en el reino de Dios. Y es precisamente el Sermón del Monte el que nos enseña si nosotros hemos entrado, y también nos enseña la manera en que vivirán aquellos que han entrado en el reino de Dios. El día de hoy entonces vamos a comenzar considerando la primera sección dentro del Sermón del Monte. Y esta primera sección está allí en capítulo 5, en versículos 1 al 12. Es una sección, quizá del Sermón del Monte es la sección más conocida. Se llama las bienaventuranzas. Y estoy casi seguro que cada uno de nosotros en algún momento hemos escuchado estas palabras. Las bienaventuranzas, desgraciadamente, es uno de los pasajes que, a pesar de ser uno de los más conocidos, es uno de los peor entendidos. Es un pasaje que a menudo es mal entendido. Y en este pasaje nosotros encontramos 8 características que distinguen a los cristianos genuinos. Escuchen, 8 características que definen a los cristianos genuinos. Estas 8 características no son 8 requisitos. Ese es el primer error que muchas veces se comete al leer este pasaje. No son 8 requisitos como diciendo yo me voy a esforzar por tener estas cosas para entrar en el reino de Dios. No. Es más bien aquellos que han entrado en el reino de Dios mostrarán estas 8 características. Características que distinguen a aquellos que han entrado en el reino de Dios. De aquellos que en verdad son cristianos genuinos. Y el Señor comienza poniéndonos, el Espíritu Santo comienza poniéndonos este Sermón del Monte en un contexto histórico, en un contexto geográfico. Nos dice allí en versículo 1 y 2, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba. Nosotros no sabemos con certeza cuál es el monte preciso donde Jesús enseñó este sermón. Es un sermón. Pero el lugar no es lo más importante. Lo que es interesante al leer estas palabras del versículo 1 y 2 es que Mateo comienza señalando que al ver a las multitudes, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte. ¿Y qué importancia tiene que Jesús haya subido al monte? Quizá para nosotros pudiera pasar desapercibido. Pero como yo les decía en un principio, Mateo escribe este evangelio en primer lugar para judíos que conocían las Escrituras, que estaban familiarizados con las Escrituras del Antiguo Testamento, de tal manera que cuando nosotros escuchamos que Jesús subió al monte y las multitudes se quedan abajo, inmediatamente trae a nuestra memoria aquel pasaje en Éxodo capítulo 19, en donde están las multitudes del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, y Moisés sube al monte a recibir las palabras de Dios para comunicar esas palabras de Dios al pueblo de Israel. Y aquí tenemos al gran Moisés, a uno mayor que Moisés,
Y lo interesante de esto es porque Dios prometió en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en capítulo 18, Él prometió que levantaría a un profeta como Moisés, de entre ellos, de entre el pueblo de Israel, y que Dios pondría sus palabras en su boca, de tal manera que su pueblo debía prestar atención a sus palabras y debía obedecer sus palabras, porque todo aquel que no hiciera caso a las palabras de ese profeta, como Moisés, iba a ser desarraigado del pueblo. De tal manera que Mateo está pintándonos, insinuándonos con esta alusión al Antiguo Testamento, que Jesús es ese profeta. Jesús es más grande que Moisés, como nos dice el libro de Hebreos. Y Él sube al monte, no para recibir las palabras de Dios, sino para comunicar las palabras de Dios, puesto que Él es Dios con nosotros. Y Él va a enseñarle a su pueblo la manera en que su pueblo debe vivir. Así que entonces, Él sube al monte y Él comienza, dice allí, después de sentarse. ¿Por qué sentarse? Porque esta era la posición en que los maestros rabinos enseñaban en Israel. Y nos dice enseguida que sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba. Está la multitud y Jesús enseña en primer lugar a sus discípulos, pero no excluyendo a las multitudes. Porque como vemos al final del Sermón del Monte, las multitudes, dice allí al final del capítulo 7, se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso quiere decir que ellos también escucharon. Pero la instrucción era, en primer lugar, para sus discípulos. Ahora bien, estamos en el inicio de su ministerio. No podemos pensar que estos discípulos están refiriéndose a los 12, de los cuales va a hablar tiempo después, capítulos más tarde. Está hablando de aquellos que quizá en un principio son simpatizantes, que quizá en un principio lo único que les interesa es la curiosidad de escuchar qué es lo que enseña Jesús. Y Él comienza mostrándoles cómo deben vivir aquellos que han entrado en el reino de Dios. Y lo hace a través de estas 8 características. Estas 8 características. Y al señalar estas características nos muestra la bendición que viene sobre aquellos que las tienen. La bendición sobre aquellos que han entrado en el reino de Dios. Ahora bien, como podemos ver en versículos 3 al 10, ahí encontramos esas 8 características de los hijos del reino. Y cada una de ellas está precedida por hay algo que los une. Si tú ves versículos 3 al 10, ¿qué es lo que une a todas esas características? ¿Qué es algo que tienen en común? Bienaventurados. No son entonces características aisladas. Más bien esa palabra bienaventurados, que precede a cada una de esas características, las coloca como eslabones que van unidos como en una cadena, uno con otro, uno con otro. Estas son entonces 8 características que distinguen, que evidencian a un hijo del reino. 9 veces Jesús dijo que aquellos que tienen estas 8 características son bienaventurados. Bienaventurados. ¿Pero qué significa esta palabra bienaventurados? Es una palabra griega, makarios, que significa dichosos. Hay versiones que lo traducen como felices, pero va mucho más allá que una simple felicidad. Significa dichosos, aprobados, bendecidos. Así que entonces lo que Jesús está diciendo es que todos aquellos que tienen estas 8 características son bendecidos con el favor y la aprobación de Dios. Tienen la aprobación de Dios.
Pero si son eslabones en una cadena, eso significa entonces que no podemos escoger los que nosotros queramos. No son una lista aislada en donde yo digo, yo puedo escoger este me gusta, este va más acorde con mi carácter, con mi temperamento, este no me cuesta tanto trabajo, como si fuera entonces algo que nosotros podemos escoger cuáles sí y cuáles no. No, forman parte, todos ellos forman parte de aquellos que han entrado en el reino. Por lo tanto, cada una de estas 8 características, si tú has entrado en el reino de Dios, van a estar presentes en tu vida. Van a estar presentes en tu vida. ¿Cómo sabemos que no podemos escoger entre ellas? Número 1, porque todas ellas, volvemos a repetir, están unidas por la palabra bienaventurados. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Número 1. Número 2, ¿cómo sabemos que no podemos escoger la que nosotros queramos y excluir la que no nos guste? Lo sabemos porque versículos 3 y versículo 10, si tú te fijas en el resultado de aquellos que tienen esta característica, en versículo 3, en versículo 10, dice que de ellos es ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. Versículo 3, primera característica. Versículo 10, última característica. Dicen, de ellos es el reino de los cielos. Y a este recurso literario se le llama inclusio. Y el inclusio significa que todo lo que está dentro, entre esta repetición, es uno solo. Es un solo paquete. Viene todo junto. Así que entonces, cada una de estas características debe formar parte de nuestra vida si hemos creído en Cristo. Y eso significa entonces que conforme vayamos descubriendo qué significa cada una de estas, nosotros debemos ir examinando nuestra vida. Examinando nuestra vida, siendo honestos, porque lo que está en juego, como vimos en capítulo 7, versículos 21 al 23, lo que está en juego es que en aquel día tú no escuches, jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Si tú no quieres escuchar eso, tú necesitas prestar atención a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en estas bienaventuranzas. Ahora bien, si estas son características que deben formar parte de aquellos que han entrado en el reino de Dios, la primera pregunta que debemos contestar es, ¿y cómo entramos en el reino de Dios? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Y Jesús contestó esta pregunta en Juan capítulo 3. Ustedes recordarán, en Juan capítulo 3, Él está hablando con un experto en la ley, con un hombre religioso, un hombre espiritual, un hombre respetable, un hombre reconocido como un maestro en Israel, Nicodemo. Y Jesús le dice en versículos 3 y 5, ¿cuál es la clave necesaria para entrar en el reino de Dios? No es conocimiento, no es reconocimiento. ¿Cuál es la clave? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Jesús le dijo claramente allí, en verdad, en versículo 3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que entonces, si no nacemos de nuevo, ni siquiera podemos ver el reino de Dios. Olvídate de que estás adentro del reino de Dios, ni siquiera lo puedes ver. ¿Pero qué es eso de nacer de nuevo? Versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho,
tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La única forma de ver el reino de Dios, la única forma de entrar en el reino de Dios es si nacemos de nuevo. Pero Jesús usa esa ilustración de nacer de nuevo porque de la misma manera que tú no puedes nacer, no naciste de tu mamá por tu propia voluntad, así también el que nace del Espíritu no nace por su propia voluntad. Y es por eso que él dice, el viento sopla donde quiere. Y esa palabra viento es la misma palabra en el griego que se usa para traducir espíritu, pneuma. De tal manera que así como el viento sopla donde quiere, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Es la obra del Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo a ti mismo. Tú no puedes nacer de nuevo por ir a la iglesia, por leer tu Biblia. Es el Espíritu de Dios el que te hace nacer de nuevo. Y por lo tanto, el que te introduce a través de ese nuevo nacimiento en el reino de Dios. Pero Él no solamente, fíjate bien, te introduce en el reino de Dios, Él no solamente te hace nacer de nuevo, pero como el Señor prometió a través del profeta Ezequiel, Él cambia tu corazón. No hay una sola persona a quien Espíritu Santo haga nacer de nuevo, introduzca en el reino de Dios, a quien no le cambie el corazón. Si no hay un cambio de corazón, no hubo nuevo nacimiento, no hay entrada en el reino de Dios. Y ese cambio de corazón traerá consigo el que nosotros veamos estas 8 características que Jesús mencionó en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Hoy nos vamos a centrar en 2 de ellas. 2 de ellas, las 2 primeras, versículos 3 y 4. ¿Cuál es la primera de estas características que debe haber en la vida de un creyente genuino? Escucha, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Ahora bien, muchas personas al escuchar estas palabras se confunden pensando que Jesús está hablando de pobreza material. Y piensan, los que no tienen dinero, los que no tienen recursos, los que están en la calle, por el simple hecho de ser pobres, les pertenece el reino de los cielos. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Observa cómo no dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Así que Jesús no está hablando de pobreza material, está hablando de pobreza espiritual. Eso significa entonces que aquellos que Dios aprueba, aquellos que Dios bendice, aquellos que tienen el favor de Dios, son pobres en espíritu. ¿Pero qué significa ser pobres en espíritu? Es interesante que esta palabra pobre que Jesús utiliza allí es una palabra griega que se usaba para referirse a un menesteroso, a un mendigo. Y por definición, un mendigo es alguien totalmente destituido. Totalmente destituido. No está hablando de alguien que no tiene mucho, no está hablando de alguien que tiene necesidad, que tiene poco, está hablando de alguien que no tiene nada. Está hablando de alguien que tiene las manos vacías. Vacías. Un mendigo no tiene nada de valor material. No cuenta con nada con que pueda
recomendarse y comprar las cosas que necesita, no tiene cómo sostenerse. Un pobre en espíritu, un menesteroso depende del favor de otros, del favor de otros. Eso significa entonces que un pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene nada de valor espiritual delante de Dios. Nada. Son aquellos que reconocen que sus manos están vacías de cualquier cosa que pueda recomendarlos delante de Dios. No tienen absolutamente ningún mérito en ellos mismos y saben y reconocen que no tienen mérito delante de Dios. Son aquellos que están conscientes de que no tienen cómo alcanzar la vida. Son aquellos que están perdidos. No tienen nada que ofrecer. Y ven sus obras, sus buenas obras, como Dios las ve. ¿Y cómo Dios ve nuestras buenas obras? Isaías 64 nos dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia son los trapos que usaban las mujeres durante su periodo menstrual. No sirven para nada. No sirven para nada. Delante de Dios no tienen ningún valor. ¿Pero por qué mis buenas obras no tienen ningún valor delante de Dios? Porque están contaminadas por el pecado, por el orgullo, por motivaciones equivocadas, intenciones incorrectas. Son como trapos de inmundicia. Así que entonces, los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta de que al ser pecadores no son buenas personas. Un pobre en espíritu no dice es que yo soy una buena persona porque no hago esto, no hago aquello, no hago, ¿sí? Y se comparan con el que está abajo, se comparan con el que es peor que ellos, pero el estándar es Dios. Compárate con Dios y dime si eres una buena persona. Jesús mismo dijo, ¿no es cierto? Le dijo a aquel joven rico que se acercó diciendo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de Dios? Y le dijo, no hay nadie, ni uno bueno, sino solo Dios. ¿Te das cuenta cuán equivocados estamos por naturaleza los seres humanos en pensar, somos buenos? Simplemente porque no has llegado al extremo de toda la maldad que eres capaz de hacer. Pero eso no te convierte en una buena persona. Eso no me convierte en una buena persona. Así que entonces un pobre en espíritu es aquel que se da cuenta que es pecador y que no alcanza la gloria de Dios. Y eso nos dice Romanos, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Un pobre en espíritu entonces se da cuenta que no tiene nada que ofrecer a cambio del perdón de Dios, a cambio del favor de Dios, a cambio de ser aceptado por Dios. Y solamente los que son así son bendecidos por Dios, son aceptados por Dios, son aprobados por Dios. Solo los que son pobres en espíritu entrarán y recibirán el reino de los cielos. Y eso significa entonces que si nosotros pensamos en el otro lado, aquellos que piensan que son buenas personas, aquellos que piensan, bueno, no soy perfecto, al final de cuentas, ¿quién es perfecto? Y no soy tan malo como este o como aquel, no hago esto, no hago aquello, no digo esto, no voy a tal lado. Aquellos que piensan que no son tan malos como otros y que Dios los acepta por eso, están simplemente engañados. Simplemente están ciegos.
no se dan cuenta de la verdadera condición de su corazón y piensan que Dios los aprueba, piensan que Dios los bendice. Pero Jesús dejó claro que ellos no heredarán el reino de los cielos. Si no somos pobres en espíritu, no heredaremos el reino de los cielos. No somos buenas personas. Quítate eso de la cabeza. Romanos 3, versículo 10 nos enseña lo que Dios dice acerca de nosotros, de nuestra condición. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, cuando tú veas en el Nuevo Testamento que dice como está escrito, es una manera de decir como Dios dijo. Y está citando lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Como Dios dijo, no hay justo. ¿Alguno? Ni aún uno. Observa, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Algunos, muchos, la mayoría, no dice todos. Todos se han desviado. A una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quién se atrevería a discutir ese argumento con Dios? Quizá alguno pueda pensar, pero yo sí busco a Dios, por eso estoy aquí. Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has pensado por qué buscas a Dios? Si no es porque Dios te ha traído a Él. No es por tu bondad. Es porque Dios ha obrado en ti para que tú vengas a Él. Jesús mismo dijo eso, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Así que si estamos aquí es simplemente por la obra suya. Y primera carta a los Corintios nos dice exactamente lo mismo. Es por obra suya que nosotros estamos en Cristo, no por obra nuestra. Así que, ¿qué tienes de qué presumir? No tenemos nada de qué presumir. Así que debemos pensar, debemos preguntarnos, ¿qué piensas acerca de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Crees que eres bueno delante de Dios? ¿Crees que lo que haces tiene valor espiritual delante de Dios? ¿Crees que mereces el favor de Dios, la aprobación de Dios, la bendición de Dios? ¿No te das cuenta de la gravedad de tu pecado? ¿No te das cuenta de que nada de lo que consideras bueno en ti tiene valor delante de Dios, que te haga merecedor de ninguno de sus favores? Porque todas nuestras obras están contaminadas. Aunque sean buenas, están corrompidas y no son aceptables delante de Dios. Es más, Dios mismo ha dicho en el libro de Ezequiel, capítulo 18, el alma que peque, esa morirá. Tienes que preguntarte, ¿he pecado? Claro que sí, no podría decir que no. Entonces, ¿qué es lo único que mereces? Muerte, condenación, castigo, juicio. Así que nunca le pidas a Dios, nunca le digas a Dios que no es justo con lo que te da, con lo que tienes, con lo que has logrado. Jamás. No quieres la justicia. Porque si tú reclamas justicia, esto es lo que te toca. Dolor, miseria, muerte, condenación. ¿Te das cuenta de que lo único que merecemos es esto? Pero los seres humanos,
cometemos el error de pensar que de alguna manera, por las cosas que hago, entre comillas, por Dios, entre comillas, para Dios, ¿tú crees que Dios necesita algo de ti? ¿De mí? Él no necesita absolutamente nada. Si Él necesitara algo, simplemente no sería Dios. Pero escuchen Lucas 18, el contraste que Jesús hace a través de una parábola entre aquellos que son ricos, ellos creen que son ricos en espíritu, y aquel que es pobre en espíritu. Allí en Lucas capítulo 18 Jesús nos contó una parábola acerca de dos hombres. Dos hombres que vinieron al templo, que vinieron buscando al Señor. Uno de ellos era un recaudador de impuestos, un hombre de lo peor, un pecador. El otro era un fariseo, un hombre respetable, un hombre espiritual, un hombre religioso, un hombre que cumple todos los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo que el recaudador de impuestos, versículo 13, de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Escucha cómo no hay, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no hay ninguna defensa, no hay nada. Él con las manos vacías: ten piedad de mí, pecador. Él reconoce que es un pecador, él reconoce que no tiene nada de valor espiritual, él reconoce que no tiene nada que lo recomiende delante de Dios. Y lo único que puede hacer es clamar por piedad. En cambio, escucha en versículo 11 y versículo 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Este es el ejemplo más claro de alguien que piensa que está bien con Dios por lo que hace, por lo que ha logrado, por su, entre comillas, servicio a Dios, por ser una buena persona, y no se da cuenta de que es un pobre, miserable, ciego y desnudo delante de Dios. Y escucha lo que el Señor dijo de aquel pecador y de aquel fariseo. Versículo 14. Les digo que hablando del recaudador de impuestos, descendió a su casa como justificado, perdonado. Pero aquel no, porque el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Observa cómo el pobre de espíritu recibió justificación. Eso significa perdón, salvación, vida eterna, entrada en el reino. En cambio, aquel que pensaba que Dios le debe algo, que él merece el buen trato de Dios, que él merece que Dios le conteste a sus oraciones por todo lo que ha hecho y por lo que no ha hecho, por su obediencia, no tiene nada, absolutamente nada. Así que entonces el cristiano genuino, fíjate bien, obedece al Señor, claro que sí, obedece al Señor, pero obedece al Señor en gratitud y en respuesta a todo lo que el Señor ha hecho por él, sin merecerlo. Y en segundo lugar, porque ese es su deber. Ese es su deber. Y Dios no le debe nada
a cambio de su deber. Es más, Jesús mismo dijo, ustedes recordarán estas palabras, Jesús mismo dijo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Escuchaste eso? Todas las cosas que nosotros hacemos para Dios, número uno, es nuestro deber, es nuestra obligación. Pero número dos, son un privilegio. Son un privilegio. Y es lo menos que nosotros podemos hacer como una gratitud, como una expresión de gratitud por todas las cosas que el Señor ha hecho a nuestro favor, cuando nosotros lo único que merecemos es su castigo, es su juicio, es su desaprobación, es la miseria, es el dolor, es la enfermedad, es el sufrimiento, eso es lo único que merecemos. Pero el Señor, ¿cómo no nos ha tratado conforme a nuestros pecados y a nuestras transgresiones? ¿Cómo no vivir agradecidos con Él? Jamás se te ocurra tratar de cobrarle a Dios las cosas que tú haces en obediencia a Él. Jamás se te ocurra pensar, oye Dios, con todas estas cosas que yo hago, y mira, yo tan solo te he pedido esto y no me lo das. Jamás se te ocurra. Ese es tu deber. Y Dios no está en deuda con nadie. Las cosas que nosotros recibimos, sean muchas o pocas, es un regalo de su gracia. Y un pobre en espíritu reconoce, con sus manos vacías, se presenta ante Él y dice, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Número dos, como en una cadena, el primero te lleva al segundo. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Te das cuenta cómo el contexto es rey? Si tú aíslas el versículo 4 del versículo 3, no, pues tienes un montón de cosas que no es lo que Jesús dijo. Si tú solamente lees el versículo 4 y dices, bienaventurados los que lloran, uy, ya la hice, soy bien chillón. ¿No? Pero está unido con el anterior. El pobre en espíritu llora a causa de su condición. No está hablando de que lloras porque te hicieron algo, no está hablando de que lloras porque te miraron mal, no te saludaron, no te dieron el lugar en el camión. Está hablando de aquel que siendo pobre de espíritu y viendo su condición, llora por su condición. Bienaventurado. Llorar es el resultado de su pobreza espiritual. Reconoce aquel que reconoce la gravedad de su condición espiritual, de su pobreza espiritual, es aquel que reconoce la gravedad de su pecado delante de Dios. Es aquel que ve su pecado como Dios lo ve. Si alguna vez tú ves tu pecado como algo pequeño, sin importancia, bueno, no es tan grave como podría ser, no te das cuenta de la gravedad de tu pecado. No te das cuenta de que es una ofensa a tu Creador, simplemente con eso. Una ofensa a tu Creador. Una rebelión contra el Rey soberano. Una traición ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguna vez has visto una película acerca de reyes, tú sabes lo que le sucede a los traidores. Es algo grave.
Tan grave, escúchame, tan grave es ese pensamiento que tú sabes que no debías tener. Es eso que viste o que ves que no deberías ver. Aquello que oíste que no debías oír. Aquello que dijiste que no debías decir. Que Cristo tuvo que morir. El Hijo de Dios tuvo que venir, hacerse hombre y ser castigado bajo la ira de Dios para que tú no tuvieras que recibir la condenación que mereces, para que yo no tenga que recibir por un solo pecado. Imagínate qué grave es, que no hay otra opción en que podamos ser perdonados, sino es que Dios mismo, en la persona de su Hijo, haya tenido que despojarse a sí mismo y tomar la forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así de grave es. Así que entonces los que lloran son aquellos que han entendido que cada pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, es grave delante de Dios. Es grave delante de Dios. Y entonces clama de lo profundo de su corazón, como Isaías el profeta en aquella visión en capítulo 6, recordarás. Cuando ve al Señor en la majestad de su gloria y de su santidad, ¿sabes qué dice? No dice, ay, qué padre que estoy aquí. Vamos a sentarnos y platicar, Dios. ¿Sabes qué dice? ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Los que lloran por su pecado son aquellos que claman igual que el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No apapachan su pecado como si fuera una mascota? ¿No abrazan su pecado como si fuera un mono de peluche? Aborrecen el pecado que ven dentro de ellos. Ven ese pensamiento y dicen, ¿cómo puede ser que yo tenga estos pensamientos dentro de mí? ¿Cómo puede ser que yo tenga estas actitudes y estas respuestas a otras personas? ¿Cómo puede ser que yo haya visto lo que no debía ver? Que haya escuchado lo que no debía escuchar? Que haya hecho lo que no debía hacer? ¿O que no haya hecho lo que debía haber hecho? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué voy a hacer ahora con esto? ¿Cómo puedo deshacerme de esto? ¿Cómo podría yo limpiarme de esto? Y entonces no disimulan su pecado, no minimizan su pecado, no justifican su pecado, no comparan su pecado ni ocultan su pecado. Porque ellos saben, como nos dice Proverbios, que el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Los que lloran, reconocen su pecado, confiesan su pecado, sabiendo que no tienen nada que ofrecer, que son pobres en espíritu, y entonces claman por la misericordia de Dios como ese recaudador de impuestos. Y eso no es solo el principio de la salvación. Esta es una característica de aquellos que están adentro del reino. Pobres en espíritu, menesterosos en ellos mismos. No se glorían por absolutamente nada, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si tú mismo lo hayas producido. El cristiano es alguien pobre en espíritu. Y el cristiano es alguien que llora por su pecado, que se lamenta por su pecado, que aborrece su pecado. Y se acerca a Dios con las manos vacías, sabiendo que Dios es amplio en perdonar a todo aquel que tiene un corazón contrito
y humillado. Ve conmigo al Salmo 51. Salmo 51. Nos muestra el clamor de un creyente que llora por su pecado. Escucha lo que dice versículos 1 al 4. Aquí David está clamando después de que pecó con Betsabé. Y escucha este clamor. Ten piedad de mí, oh Dios. Escucha esto. Conforme a tu misericordia. ¿Te das cuenta cómo nos saca lo que ha hecho? Las buenas cosas que ha hecho. Porque yo soy el gran rey David. Porque yo he deseado construirte un templo. Dice, Dios, no tengo nada, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Que yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Es este tu clamor por aquel pensamiento, por aquella mala palabra, por aquello que viste, que dijiste, que escuchaste? Este debe de ser nuestro clamor. Versículos 17 y 18. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Así que entonces, el Señor ha prometido que los que lloran serán consolados. Los que lloran serán consolados. Salmo 130. Escucha lo que el Señor nos dice allí. Versículos 3 y 4. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. En ti hay perdón para que seas temido. Así que entonces, un hijo del reino es pobre en espíritu. Un hijo del reino llora a causa de su condición. Un hijo del reino reconoce que en él hay perdón. Un hijo del reino, Salmo 19, no quiere el pecado en su vida. No está a gusto con su pecado. No dice, no piensa, total, lo voy a hacer, que al cabo después me arrepiento. Escucha, capítulo 19, versículos 13 y 14. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él quiere vivir una vida transformada. Se arrepiente, pide perdón. Y aunque 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. No somos perfectos, ni aún siendo cristianos. Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Vamos a tropezar aún siendo cristianos. Los cristianos no somos perfectos. Si alguna vez pensaste que el cristiano es perfecto, ¿por qué el hermano es así? ¿Por qué la hermana es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mis hijos son así? Vete en un espejo y di, yo entiendo por qué. Porque ellos son pecadores igual que yo.
simultáneamente, como decía Martín Lutero, justos, pero a la misma vez pecadores. Pobres en espíritu, que lloran delante de Dios por su pecado. ¿Y cuál es la promesa? Porque ellos serán consolados. Ellos serán consolados. No hay mayor consuelo. No hay mayor consuelo que el Señor quite la carga de mis pecados de sobre mí. De saber que puedo acercarme a Él. No porque soy buena persona, no por las cosas que hago en la iglesia, no porque estudio su palabra o enseño su palabra, sino porque el Señor ha sido amplio en perdonarme. Ni siquiera nuestro arrepentimiento es algo de lo que podemos presumir, porque nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que el arrepentimiento es un don de Dios. Ni siquiera eso. Y ellos serán consolados. Él enjugará toda lágrima. Él quitará toda carga. Y podremos presentarnos delante de Él limpios, no por nosotros, limpios por Él. Y aceptados, fíjate bien, delante de Dios, no por las cosas que hacemos, sino porque el Señor nos ha vestido con la justicia perfecta de Cristo, como si fuera un manto. Y nos presentamos en alabanza delante de Él. Y te presentas cada día en oración delante de Él, no confiando en tu propia justicia, sino vestido con las ropas de la justicia de Cristo. Y dices, Señor, gracias por Cristo. Y pides perdón a Él sabiendo que Él es amplio en perdonar. Al que tiene un corazón contrito y humillado, y no tienes nada de qué presumir. Tus servicios y todas las cosas que haces, las ofreces al Señor como una ofrenda de gratitud y no como un pago a cambio de que el Señor te dé algo. Que el Señor haga crecer en nosotros una conciencia de nuestra pobreza de espíritu y haga crecer en nosotros ese lamento y ese llanto, ese pesar de un corazón contrito a causa de nuestros pecados delante de Él. Padre, haz esto en nosotros, te pedimos. Que jamás pensemos de nuestro pecado que es poca cosa, que no es tan grave. Que jamás lo comparemos con los pecados más graves en nuestro sistema de valores, sino que al compararnos con la santidad perfecta y justa tuya, podamos ver la magnitud de nuestra iniquidad, aún del más pequeño e insignificante pecado, comparado con la gloria de tu santidad, podamos verlo como lo horrible, asqueroso, vil, despreciable que es. Podamos venir delante de ti con pesar en nuestro corazón, pero a la misma vez con la confianza de que en ti hay perdón, consolación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.